a la clase. La clase de hoy se titula Planificación Estratégica 1, porque vamos a dividir estos contenidos que son más bien bastante técnicos y profundos. Lo vamos a dividir en dos clases. Eh, y también, bueno, está acompañado de dos elementos que son importantes. Es un capítulo de un libro que es el más importante en habla hispana sobre planificación estratégica, que es el libro del profesor Fernández Huel. Es un capítulo introductorio el que está en esta clase, y también unos videos cortitos sobre un plan que tiene este enfoque de planificación estratégica que se desarrolló del 2010 en adelante, después del terremoto del año 2010 en Constitución, que es una ciudad em, en la séptima región. Ya no sé qué región es porque cambiaron algunos números ahí, pero si mal no recuerdo es la séptima, o en ese momento era la séptima por lo menos. eh, y que fue azotada por un tsunami muy, muy potente que afectó a gran parte de la ciudad. Y Alejandro Aravena, junto con otras organizaciones, planificaron, hicieron un plan de reconstrucción sustentable, y esos videos también son videos de 2 o 3 minutos, son varios, pero son cortitos. eh, Explican un poco este enfoque de planificación. Hemos tratado algunos temas relacionados con esto, pero no hemos entrado en profundidad en todos los elementos que implica la planificación estratégica. El semestre pasado trabajamos en diagnóstico estratégico, pero no en todo lo que implica la siguiente parte, que es cómo se planifica con esos elementos. Respecto de dónde surge justamente esta idea, es principalmente desde un análisis respecto de los modelos de desarrollo a la fecha y cómo han ido cambiando en el tiempo. ¿Cierto? Esto es parte también de los cursos de Territorio y Urbanismo 2. Estamos revisando estos contenidos, ustedes no los tuvieron porque ese semestre donde ustedes tuvieron ese curso vino la revuelta o rebelión, estallido social en Chile. Entonces muchas de estas clases quizás no las tuvieron, pero finalmente para introducirlos un poco, la primera parte del siglo XX fue principalmente el surgimiento de las utopías urbanas, ¿cierto? Y la segunda parte del siglo XX, eso empezó a cambiar por distintos motivos, sobre todo por globalización económica, desindustrialización de Occidente, distintos elementos que vimos en la clase pasada. Y las primeras décadas del siglo XX, el ejercicio de la planificación de la ciudad, la planificación urbana, estaba bastante degradado, en el sentido de que era bastante difícil planificar justamente por todas estas condiciones. Eh, no obstante, hay ciertas como ideas de que se puede hacer planificación justamente pensando en esta eh, fórmula de planificación más bien desde el Estado, pero que ya no funciona como tal, queda de la primera parte del siglo XX, pero también incluyendo las diferencias de cada una de las ciudades o los pequeños énfasis que tiene cada una de las ciudades, que es como más de los temas que surgen con el posmodernismo en la segunda parte del siglo XX. Pero en este siglo XXI en verdad surgen bastantes preguntas en torno a esto. La primera y la principal es como si existe posibilidad de planificación urbana en este contexto posmoderno, globalizado, etc. Eh, si el modelo de desarrollo es principalmente económico y financiero, ¿cómo se planifica con eso? ¿Qué dinamiza los cambios urbanos? ¿Y cuáles son las principales tendencias de la planificación actual? Y porque todavía es una pregunta. La planificación estratégica propiamente tal es una de las respuestas, no es la única, y es una de las que tratamos en esta universidad como de las más importantes, pero lo que quiero plantearles es que no es la única. Incluso la semana pasada estuvimos hablando de algunas otras posibilidades, porque la verdad es que esta es bastante liberal, por así decirlo. Eh, y tiene que ver justamente con de dónde viene esta idea de planificación estratégica. Viene del ejército, viene de la cuestión militar, se traspasa a la empresa. A mitad del siglo XX empezó a aparecer el estado de la planificación estratégica empresarial, y luego pasa al urbanismo a principios del siglo XXI. Entonces, bueno, diferencias importantes entre estrategia y táctica, también esto lo hemos tratado en alguna medida en otros cursos. Lo voy a repasar, pero no voy a profundizar en ello, ¿cierto? La estrategia es el conjunto de acciones que tienen un fin determinado, que es justamente conseguir un objetivo específico.
Es el conjunto de las decisiones y acciones que permiten lograr ese objetivo, y es un camino proyectado en ese sentido. Mientras que la táctica son más bien tareas concretas, cosas puntuales que hacen parte del conjunto de las acciones que requiere alcanzar el fin propuesto, ¿cierto? Como en alguna medida la táctica es el paso a paso, la estrategia son como las grandes ideas o los grandes objetivos que permiten cumplir con un objetivo mayor, un objetivo general. Eh, la estrategia es más global, es integral, eso es lo que busca justamente la planificación estratégica y aborda justamente todo el fin perseguido, mientras que la táctica aborda pequeños objetivos muy, muy específicos y son como las pequeñas partes. En alguna medida la táctica son como las pequeñas partes de una estrategia mayor, pero finalmente se dice que son dependientes entre sí y que no puede existir la una sin la otra. Es decir, las estrategias no avanzan si no hay una táctica, ¿cierto? Si no hay un día a día de la planificación y de la toma de decisiones, pero también la táctica sin una estrategia mayor no tiene mucho sentido porque es como ir avanzando sin un plan, sin un plano, sin un objetivo mayor. Es como dar un paso a paso, pero en cualquier sentido, y eso no lleva a cumplir, ¿cierto?, con los objetivos. El urbanismo táctico también es una de las formas de planificación contemporánea. Eh, es una forma de generar urbanismo justamente pensando en este paso a paso y en esta cuestión justamente relacionada con la pequeña escala, dimensiones temporales de corto plazo, dimensiones económicas de bajo riesgo y bajo costo, y una dimensión social que busca justamente generar mayores como conexiones sociales, pero también en pequeñas actividades, eh, mejorando las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía, pero también con una especie de participación ciudadana un poco alejada del concepto tradicional o de lo que sí debería estar detrás, que es justamente la idea de conflicto. Cuando hay conflicto en la ciudad, el urbanismo táctico deja de funcionar, esto más bien como una versión naif de la participación en el sentido de que no evade en alguna medida el conflicto que hay en el crecimiento y en la planificación de la ciudad. Entonces la crítica a este urbanismo es justamente que no soluciona los problemas estructurales de la ciudad por sí mismo, sino que es justamente una posibilidad cierta de ir avanzando poquito a poco. Y tiene más o menos, bueno, también ustedes conocen algo de urbanismo táctico, tiene más o menos esta estética y esta forma de funcionar que es justamente eh, transitoria, de pequeña escala, etcétera. Pero para lo que estamos aquí es justamente para hablar de planificación estratégica, que justamente surge o pasa a la ciudad, ¿cierto? De la empresa, del ejército, de lo militar a la empresa y de la empresa a lo urbano, a través de un modelo de desarrollo de ciudades, principalmente enfocado desde la planificación pública, pero con mucha participación privada. Los objetivos son principalmente asignar recursos eficientemente, identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Esto lo conocemos del semestre pasado, donde hacemos algo de planificación en la parte más bien del diagnóstico estratégico, no tanto del plan. Se pone énfasis en el proceso, no tanto en los objetivos. Eso es importante en la planificación porque estábamos acostumbrados a una planificación que lo que hacía era regular lo que iba a pasar después. Entonces, era más bien el objetivo de la planificación, y eso todavía es patente en la planificación chilena, por ejemplo. Eso también está en las clases de territorio y urbanismo 3 que ustedes no vieron, no tuvieron de forma presencial, sino que tuvieron asincrónicamente por el paro del año pasado. La planificación en Chile tiene un principal rol regulatorio. Se termina el plan y recién empiezan a pasar las cosas que los privados juegan con esas reglas. Mientras que la planificación estratégica tiene una idea de que es posible desarrollar planificación a través de la gestión, no solamente de la regulación, no solamente colocar una regla ahora y que después los privados sigan esa regla, sino que de ir llegando a acuerdos como en la medida que se va avanzando en el desarrollo de un plan. Eh, por eso hablamos de dos planificaciones totalmente distintas cuando hablamos de la planificación tradicional, enfocada en un producto regulatorio, distinto de la planificación estratégica que plantea un modelo de gestión permanente de la ciudad. Plantea etapas, ¿cierto? Profundizamos el semestre pasado en temas de diagnóstico, formulación de misión y visión, selección entre alternativas estratégicas, implantación y gestión y la revisión permanente. También, si ustedes leen esos conceptos, se pueden imaginar perfectamente que esto puede ser aplicado al desarrollo de una empresa, y es más bien ese el enfoque. Ahí está como el flujo que se propone para esta planificación estratégica, desde el arranque del plan, todas estas etapas de análisis,
síntesis del análisis, hasta aquí llegamos el semestre pasado, si recuerdan. Formulación de una visión, algo lo profundizamos, pero no mucho, y luego el desarrollo de estrategia, la implantación y la revisión permanente que nos lleva al primer punto del plan. Es decir, es un plan que está todo el tiempo en circulación, está todo el tiempo desarrollándose, no es un plan que termina justamente cuando se publica el instrumento de planificación, como sí son los planes reguladores comunales actuales en Chile. Respecto a las características principales, justamente tiene la idea de integrar visiones sectoriales, supera en ese sentido el sectorialismo, que hemos visto que es un problema en la planificación tradicional, lo vimos en las primeras clases de este curso, y también incluye o integra la participación de los agentes locales, que supera también el otro aspecto negativo de la planificación, que es el centralismo. Trata de crear un conjunto entre la equidad, que es una cuestión social, la competitividad, que es una cuestión económica, y la sustentabilidad, que es una cuestión ambiental. Propone una visión a largo plazo y compartida, y pone énfasis en la perspectiva, es decir, en el enfoque de lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Cuando hablamos de perspectiva, hablamos justamente de eso, lo vamos a profundizar en todo caso en la siguiente clase, si mal no recuerdo. Se concentra en temas críticos, eso también es importante, deja que pasen cosas en otros temas que no son importantes, pero se concentra en los aspectos críticos del proyecto. Está principalmente orientado a la acción y a la flexibilización en la toma de decisiones, y eso también es importante porque supera en alguna medida lo que estábamos acostumbrados de planificar desde el Estado, sino que cuando pone flexibilización en las decisiones también habla de abrir esas decisiones a otros actores. En este caso agentes locales, pero también de manera muy potente a los privados, sobre todo a los agentes económicos. Entonces se genera como una fórmula de toma de decisiones, una gobernanza, como se llama, lo hemos visto también en otras clases del concepto de gobernanza, como un equilibrio entre lo público, los agentes económicos y los ciudadanos o los agentes locales. Eh, y, la, y la idea que propone justamente es que las decisiones se tomen en ese modelo de gobernanza y no solamente las tome el Estado. Y por lo tanto también genera o necesita de una modernización de la administración del Estado. Ahí hay algunos contrastes entre la planificación tradicional y la estratégica. Pasamos de un predominio del producto, como les decía, a un predominio del proceso. Pasamos de una visión sectorial a una visión integrada, de un aspecto normativo a aspectos indicativos, es decir, como que proponen objetivos alcanzables, objetivos estratégicos, pero no es la planificación estratégica no está enfocada en desarrollar instrumentos normativos o regulatorios, sino que más bien en proponer imágenes de futuro o objetivos estratégicos. Está orientada a pasamos de una planificación pensada desde la orientada a la oferta a una orientada a la demanda. Se dice entonces que la planificación estratégica es bastante más pertinente de las necesidades de las personas. Se sujeta, la tradicional se sujeta a los límites administrativos, y la estratégica supera los límites administrativos y abre la toma de decisiones a otros grupos. Y por lo tanto también propone una participación temprana y focalizada en este tipo de planes. Entonces, bueno, algunos de los elementos y cómo se ve un plan estratégico distinto a lo que habíamos visto en un plan de tipo de urbanismo táctico, es lo que vamos a mostrar a continuación, que son algunas láminas que ustedes van a profundizar en los videos que dejamos en la página, que son justamente esta idea de planificación que aparece en el PRES, que es el Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución, post-terremoto del 2010. Esta es la imagen post-tsunami del 2010. Lo que hoy es la región del Maule. Ahí está. Esa región ahora en los últimos años se dividió en dos, la séptima región. ¿Cuáles son los principios que coloca este plan en la mesa? Son, por un lado, la viabilidad, o una especie de sentido de realidad, sobre todo pensando en que este plan debe solucionar en el corto plazo temas bastante importantes que deja una catástrofe socionatural. La excelencia, sobre todo en lo que tiene relación con la arquitectura y el diseño urbano, y la participación, dicen ahí como para y con la gente, y en efecto el plan tiene mucho de participación ciudadana y de llegar al grupo de la comuna de Constitución o de la ciudad de Constitución de manera transversal, para que ellos participen de la toma de decisiones.
Entonces hay como estos tres enfoques aparecen justamente en este tipo de proyectos que son como, se ve más bien un plan estratégico y que tiene distintos elementos que incluyen desde estrategias como estas, que son justamente de mitigación de los riesgos o de la vulnerabilidad social asociada a los fenómenos naturales como los tsunamis, incluye reconstrucción de ciertos servicios públicos, incluye el mejoramiento de ciertos lugares de la ciudad en términos de espacio público, es decir, incluye arquitectura, diseño urbano, planificación territorial, distintas escalas, con distintos proyectos también pensados en distintas etapas. Vamos a hablar también de eso, del etapamiento, que es justamente la idea de elegir cuáles son los mejores proyectos para hacer en qué etapa del proyecto. Son proyectos de largo plazo, recuerden, y por lo tanto se requiere elegir en qué parte del proyecto se van a generar cierto tipo de acciones. Además está compuesto de una imagen objetivo, ¿cierto? De una visión estratégica de largo plazo, pero también de uno o de varios planes maestros, que son lo que nosotros tenemos que realizar en el ejercicio de la segunda parte del ejercicio grupal. En este caso se proponen varios planes maestros, uno el de nueva infraestructura, otro el de espacios públicos y facilities o de servicios urbanos, y otro plan estratégico es el plan de energía. Entonces, otro plan maestro es el de energía. Entonces, el plan estratégico se compone de varios planes maestros que se superponen al mismo tiempo que está regulado o que está todo esto puesto en lo que se llama imagen objetivo. Vamos a hablar de cómo se genera imagen objetivo, cómo pasamos de estos objetivos estratégicos a una imagen objetivo y cómo eso deriva también en planes maestros. Es lo que nos convoca en la siguiente parte. Vamos a ver algunas cosas en la siguiente clase, pero principalmente en la unidad 3 sobre estos temas relacionados con la planificación estratégica. Esa es la clase de hoy. Abrimos el espacio para preguntas relacionadas con lo que vimos con este contenido. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, ¿las imágenes objetivo pueden ser de cualquier tipo o tienen que ser necesariamente como las que estamos viendo ahora? Se parecen ¿O bastante. se pueden combinar así como... Sí, sí. Yo creo que por lo menos a nivel de este curso estamos abiertos a otro tipo de imágenes objetivos. Ujú, Pero así normalmente se ven. Ustedes pueden colocar planificaciones, plano estratégico de la ciudad que quieran, y lo que va a pasar es que se va a ver más bien así. ujú. Pero en este curso vamos a ser un poco más abiertos en términos de este tipo de cosas. Yo les muestro esto más bien como ejemplo. Vean también los videos porque hay más profundización sobre estos aspectos, la participación, la viabilidad de los proyectos, hay más profundización. No quería alargar mucho la clase en ese Ujú. sentido. Pero sí, la imagen objetivo normalmente se ve o así, ¿cierto? Con estas flechitas que dicen, bueno, aquí se va a colocar este tipo de proyecto, Ah, o ya, sí. así, pero no quiero decir que con eso, no quiero decir con eso que buscamos solamente ese tipo de imagen objetivo en el curso, pero normalmente es lo que se plantea. Ya. Ujú. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos cuál es el enfoque de la planificación estratégica? ¿Cuáles son los elementos que trata de solucionar? Y que en alguna medida evidentemente lo soluciona. Eh, ¿Queda claro eso? Sí, profe, usted mostraba como el ejemplo de la región del Maule, ¿cierto? De Como lo que Constitución. pasó post Ujú, tsunami, terremoto. ujú. Que como que se solucionaron esos como aspectos, porque me pasó que una vez vi un tema, lo que veía, porque en el norte también afectó el tema del tsunami,
y habían unas construcciones de viviendas como muy cerca de la orilla, y una de las soluciones era volver a reconstruir esas viviendas en el mismo lugar. Ujú. En el caso de este proyecto, es un proyecto que sigue como completando sus etapas. Es un proyecto Ujú, que, recuerden que el enfoque está en la gestión de largo plazo, claro, sí. y tiene proyectos de vivienda anti-tsunami que fueron en alguna medida ejemplo para otros proyectos. Este proyecto, por distintas cosas, eh, tiene bastante éxito. Una de las cosas importantes a considerar y que son parte de lo que yo planteo como una visión crítica respecto de este tipo de proyectos es que está financiado principalmente por Arauco, que es la gran empresa maderera del sur de Chile, eh, que justamente esta alianza público-privada que yo planteaba, que era una de las ideas centrales de la planificación estratégica, en esta parte se da muy bien. Es un plan que está financiado principalmente por Arauco, una empresa con temas éticos importantes, ustedes me imagino lo saben. Luego está desarrollada por un equipo de profesionales también de una empresa que se llama Elemental, que es la empresa de Alejandro Aravena, pero que trabaja ahí un poco como una especie de fundación. Al mismo tiempo participa el municipio, participa el MIMBU. Entonces, una alianza público-privada, donde hay participación ciudadana también, donde incide esta participación en las tomas de decisiones, pero finalmente igual tiene estas cuestiones detrás. ¿Cuáles son los intereses que mueven estas empresas para participar en estos planes? Hay un montón de Mm, cosas que discutir respecto de justamente esa apertura hacia la planificación público-privada. Finalmente hay empresas y fundaciones y un montón de cosas que están impactando en la ciudad gracias a estos planes estratégicos que con la planificación tradicional no pueden. En alguna medida este es un plan muy exitoso en las medidas que ha tomado y en la concreción del plan, pero al mismo tiempo muy cuestionable desde ese punto de vista. Se ha escrito poco sobre este trabajo, pero finalmente cuando alguien lo revisa de manera consciente o de manera profunda, aparecen estas contradicciones permanentemente, que son las contradicciones propias de la planificación estratégica. ¿Sí? Y es por lo cual yo planteo también que esta es una propuesta liberal de cómo hacer planificación, eh, que soluciona algunos problemas, como el centralismo y el sectorialismo, incluyen participación ciudadana más profundamente que la planificación de tipo de urbanismo táctico, o del urbanismo táctico que no es planificación propiamente tal, eh, pero al mismo tiempo el poder que tienen las empresas en la toma de decisiones quizás puede ser un desequilibrado, habría que estudiarlo. mm, Estos claro, son como los están los temas. intereses de por medio de quienes quieren sacar provecho de... O incluso ni siquiera, porque quizás no tiene ningún interés en la ciudad esta empresa, pero sí hay cuestiones de lavado de imagen y un montón de cosas. Claro, ujú, o sea, como, sí, 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 entiendo. Claro, y En ese, eso aplícalo. Dale. en ese sentido, ¿existe como otra forma de hacer estrategia urbana que no necesariamente impliquen tener como relación con estas empresas que son poco éticas, tanto en el tema ambiental Ujú. como en la adueñación de terrenos que no son de ellos para, Apropiación. claro. Eh, Hay, pero no están tan desarrolladas en términos teóricos y prácticos como esta. Ya. Y ahí Ujú, estuvimos hablando, tú misma colocaste la semana pasada el ejemplo de formas de planificación de tipo o de urbanismo feminista. Creo que claro. esas Ujú, experiencias existen. Ahí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene bastante experiencia de participación pública con participación, de participación, o sea, de planificación pública con participación ciudadana, con menos empresas ujú, o con menos presencia de la empresa, con un enfoque de género. También hay propuestas ecológicas que más bien vienen de otro tipo de participación, pero evidentemente no están tan instaladas como una cuestión, no hay tantos libros que expliquen cómo se hace urbanismo feminista como sí hay de urbanismo o de planificación estratégica. Entonces, claro. como no está suficientemente, no hay tantos ejemplos, no hay tanta teoría de cómo se hace, está más bien como en construcción, mientras que la planificación estratégica está ya como puesta como
en un estatus de superioridad en función de que hay muchos ejemplos de esto en el mundo. Vamos a hablar de algunos la próxima semana, también colocando otros ejemplos. Y por lo tanto hay como mucho más desarrollo, muchos más libros escritos, y ya son como especies de biblias de la planificación. Por eso también se incluyen en estos cursos que están planificados desde este punto de vista, porque sería muy difícil, por ejemplo, explicar otro tipo de propuestas que no tienen tanta teoría detrás. Claro. Entonces por ahí va un poco la cosa. No es que no existan, pero esta es como la hegemónica. Profe, Y tienen que conocerla también porque esto es lo que se hace. Ustedes van a salir a trabajar en este tipo de cosas y lo que se van a encontrar es con este tipo de planificación, no con otra. Y no vamos a hacer esto. Es nuestro deber empezar a Seguro, poner en pie otros tipos de estrategias. seguro, seguro. Esto es lo que yo aprendí en la universidad y es lo que yo he visto en el ámbito profesional, pero eso debería tender a cambiar más pronto que tarde. profe, y es lo que hablaba el arquitecto del video igual, pues como de que, pucha, este perro, ladra caleta, que ni la parte estatal, digamos, la parte pública, ni la parte privada a veces pueden como em, llenar estos déficits que hay, por ejemplo, en vivienda, y por lo tanto deben como fusionarse, po. Ahora, claro, uno se cuestiona esa fusión, obviamente lleva intereses de los privados, pues no es como que es porque por obra y gracia lo hacen, pues. Entonces Claro. como que entra la duda, y ahí es lo que pasa con Arauco, pues. O sea, obviamente hay un interés detrás que tiene que ver con lavado de imagen, o quizás hasta con que les cedan terrenos para aumentar la empresa maderera, y Uh-huh. todo ese tema, pues entonces Uh-huh. igual es como complejo, igual esa fusión, ¿cierto? Congraciarse con las autoridades municipales y regionales, hay un montón de cosas, o sea, como incluirse en esos grupos de poder, Sí, pagar menos impuestos por hacer responsabilidad social empresarial, hay un montón de intereses y que es imposible negarlo. Ese arquitecto que dices tú es Alejandro Aravena, es el Pritzker, es un premio Pritzker de arquitectura chileno, que es como el Nobel de la arquitectura. Deberías conocerlo. el que hablaba en el video. ¿Sí? ¿Ese que está ahí en la imagen? ¿O habla Ah, otra no, 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 persona? no, 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 ¿Habla el del otra? video de la clase pasada, de la clase 5 Ah, creo, que el de políticas de vivienda. perfecto. Ya, Sí, no, ese era uno peladito, yo dije, ya, no ya. creo que se haya pelado y no lo haya reconocido. Claro. Sí, pero habla un Ah, poco de ya. eso, pues de esa Ya. fusión media extraña que hay. Exacto, bueno, aquí se propone como lo deseable, pues en este tipo de planificación ese sería el objetivo, justamente incluir la mayor cantidad de privados que aporten. Vamos a hablar de algunos proyectos que son de nivel internacional la próxima clase, que tienen incluso más contradicciones que este, que está inscrito en un contexto de emergencia y era bastante necesario. Y es bastante exitoso en las etapas que ha completado y en lo que ha generado en la ciudad con estas pequeñas como apertura de la crítica que creo que es importante hacer para que ustedes lo tengan en consideración, pero vamos a ver otros proyectos que son mucho más cuestionables que este en la siguiente clase. Así que lo dejamos hasta acá y paramos la grabación.